especial a nuestros pastores que están en Ibagué. Un aplauso para ellos, que Dios los llegue, como decía Anita, la palabra de Dios al mundo. Y ellos están allá en Ibagué, tanto Alex como Patricia, llevando ese mensaje maravilloso. Van a estar en un retiro especial el día de hoy en Ibagué. Bienvenidos a los de Manizales, que yo sé que se conectan, a Montería, Sincelejo, Bucaramanga, Palmira, Intermedias, a todos los que no pudieron estar hoy aquí en Bogotá y que se conectan a través de YouTube. Bienvenidos a todos. El león, el más fuerte del reino animal, que no le teme a nada, el gallo que camina erguido, el chivo y el rey entre su pueblo. Entonces estamos viendo en esta serie quién es el león y cómo se comporta, ¿no? Y qué tenemos nosotros que ver con esa filosofía, con esa visión, más que filosofía, con la visión del león. Entonces, un pequeño resumen de lo que hemos visto, miramos el pequeño resumen que vamos a tener de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto 3 episodios, en el primero de los cuales nos compartía Alexander acerca de cómo somos 100% originales y cómo cuando somos originales todo fluye, no tenemos que hacer esfuerzo para nada. En el segundo episodio veíamos cómo la autoridad, la importancia de la autoridad en nuestra vida. Y nuestro tercer episodio, que fue el que vimos la vez pasada, pues la líder Pato nos compartía acerca de cuál es el papel de nosotras las mujeres de reino, las leonas del reino, ¿no? Y cómo influía nuestra presencia y nuestro amor y nuestra manera de ser, de comportarnos con nuestro león, el león que ruge, el león que representa la autoridad del varón en nuestra casa. De manera especial, y la historia de este personaje está registrada en la Biblia en Jueces, capítulos 13 al 16. ¿Y quién es este personaje? Este personaje es Sansón. De él voy a hablar muy rápido, pues porque es simplemente como nuestro ejemplo que vamos a usar hoy. Pero Sansón era un hombre que fue separado, elegido. Si había alguien que tenía el propósito claro desde antes de nacer y que estaba declarado claramente en la Biblia, era Sansón. Sus padres no podían, eran estériles, no habían podido tener hijos, y llega un ángel del Señor, se le aparece a la mamá, dice que va a quedar en embarazo, le da una serie de instrucciones, y en Jueces 13:5 dice clarito cuál era el propósito de Sansón, para qué venía Sansón. En esa época los judíos estaban bajo el dominio de los filisteos y el propósito de Sansón era liberar al pueblo de Israel del poder de los filisteos. Ese era el propósito de Sansón. Y en Jueces 13:24 dice, creció con todas las bendiciones de Dios. El Espíritu de Dios siempre estuvo presente en esa primera fase de su vida en Sansón. Sansón crece, ya yo me imagino que como todos los chicos, pues cuando son niños son más fáciles de controlar, son más fáciles de gestionar, pero ya ellos van creciendo y entonces evidentemente Sansón también creció, se le salió de las manos como a los papás y elige esposa, pero entonces elige una esposa que no era judía, no era de su pueblo, era una filistea. A través de esta elección que hace Sansón, entonces él se agarra por allá con los filisteos, coge una quijada de burro, mata a 1000, después le quitan a la esposa porque el papá de la esposa se la entrega a otro, él se enoja muchísimo, quema los cultivos y mata un poco de gente de los filisteos, y de esa manera pues él coge como, yo diría que es una falsa autoridad, ¿no? Porque lo que hacen es que le temen y miran a ver cómo lo matan. Y ese es Sansón hasta ahí. Así él se convierte, y con toda esa historia, él se convierte en juez durante 20 años del pueblo de Israel. Pero después, pues es que el chino Sansón tenía sus problemas como emocionales. Era primero como muy irascible y segundo también era muy frágil con las chicas. Entonces él como se quedó sin esposa, entonces empezó a buscar prostitutas y después
encontró a la chica Dalila. Y ahí esa sí fue la perdición del chino Sansón, porque Dalila fue el instrumento que utilizó el enemigo en ese momento para retirarlo totalmente de su propósito, para apartarlo completamente de la misión a la que él había sido traído. Y él se sentía como muy feliz con Dalila, porque seguramente le daba amor, compañía, cosas que él sentía que él necesitaba y que carecía. Y aquí es donde viene mi primer punto del tema que vamos a hablar hoy. Y quiero que todos nos empecemos a preguntar estas cosas. ¿Qué nos hace feliz? Preguntémonos eso, ¿qué nos hace feliz? Pensemos en Sansón con esta historia así súper rápida que les cuento. ¿Qué creen que le hacía feliz a Sansón? ¿Qué crees tú, Kate, que le hacía feliz a Sansón? Excelente, sentir que tenía poder, claro. Cuando uno lee la historia de Sansón en Jueces, que es para que la lean, es evidente eso, él se sentía fuerte con el poder, pero él perdía de vista de dónde era que provenía el poder. Es que el poder no era él, el poder era el Espíritu de Dios sobre él, ese era el poder. Y la chica, sí, eso lo hacía feliz. Ahora preguntémonos nuevamente, ¿qué nos hace feliz a nosotros? Porque a la larga, si miramos la historia de Sansón, eso que lo hacía feliz terminó siendo su condenación. ¿Qué nos hace feliz a nosotros? Nosotros pensamos, ay, nuestros hijos, los que somos mamás, ¿no? Ay, los hijos son tan lindos, mis niños, y yo daría toda la vida por mis hijos. El trabajo, el esposo, los padres, ¿no? Entonces terminamos complaciendo y dejando de ser hasta nosotros mismos por complacer a otros o por entregar nuestra vida a un empleo, a una empresa, que quiero la admiración del jefe o de mis subalternos, ¿no? ¿Cuál es esa fuente de bienestar? ¿Qué es lo que nosotros creemos que nos hace sentir bien y nos hace sentir feliz? Porque ¿qué sucede cuando tenemos esa fuente de bienestar o de felicidad fuera? Que cuando no está, por alguna razón, como que nos desbaratamos y nos destruimos. ¿Y qué puede ser que nos arrebate esa sensación de bienestar? Una separación, un divorcio, un despido, que nuestros hijos se crecen y se van de casa, y hasta la muerte, pues porque la gente muere. Todos, lo único que tenemos fijo, eso sí, es que nos vamos a morir. Y aquí yo no quiero que me malentiendan. Lo importante para todo esto es necesario hacer un duelo, porque las pérdidas a todos nos duelen, claro, por supuesto que nos duelen y es necesario, pero tampoco podemos entregar nuestra vida en ello. O sea, las personas se van, los empleos pasan, pero toda la vida yo quedándome por allá pensando, es que se hubiera sido, es que se hubiera quedado, es que si no se hubiera muerto, si no se hubiera enfermado, y toda mi vida no puede ir en función de eso que ya pasó, porque ya no lo puedo cambiar. Entonces, cuando mi bienestar está atado a eso, ahí voy perdiendo. Sansón, miremos nuevamente a Sansón, le gustaba mostrar su fuerza. Pero, ¿qué le pasa a este hombre? Él establece relaciones de pareja inadecuadas porque él tenía una necesidad interna que él no estaba saciando en la fuente correcta. Él sabía, él tenía un propósito, Dios lo hizo con el propósito de salvar a su pueblo de la esclavitud de los filisteos, pero el muchacho embolató, el muchacho empezó a mirar para otros lados. Y él, ¿qué hace? Bueno, lo que estábamos diciéndonos, Kate, él quiere mostrar su poder, su fuerza. Mata a los filisteos, se casa por allá con una filistea inicialmente que después le quitan, después se mete con una prostituta, dice la historia, pero yo me imagino que no fue una, sino fueron varias, y después nuevamente el tema con Dalila, y en el tema con Dalila él literalmente se vuelve ciego, porque es eso. Entonces su fuente de bienestar y su fuente de felicidad lo ciega, y eso le pasó a Sansón. Entonces, un punto muy importante en esto que estoy compartiéndoles, uno es que me hace feliz, ese es el primero. El segundo, identificar a tu ídolo, porque en este caso,
esa fuerza y ese poderío y esa sensación de soledad que hizo que él se entregara a mujeres que no le, pues a unas vidas de pareja, a una relación de pareja que no eran sanas para él, lo que hizo fue que él estableció un ídolo. Entonces a nosotros, ¿qué nos pasa? Tenemos que identificar a nuestro ídolo. Y entonces a veces nuestro ídolo puede ser mis hijos, puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, puede ser mi trabajo, puede ser hasta el pastor de la iglesia, ¿sí? Podemos establecer ídolos tan fácil. El conocimiento, un ídolo que es difícil de detectar porque es que acordémonos que el enemigo es sutil, ¿no? Un ídolo que es difícil de detectar pero que son las heridas del pasado. Las heridas del pasado pueden volverse nuestro ídolo. Y entonces cuando las heridas del pasado se vuelven nuestro ídolo, podemos tener dos extremos. Uno, me victimizo, pobrecito yo, pobrecita yo, la vida es miserable, es que porque me pasa todo lo malo, porque me victimizo. Y tenemos el otro extremo, que me vuelvo duro, ¿no? Y que píntela que yo se la decoro, que a mí nada me queda grande, que es que yo soy fuerte, que es que por encima de nadie pasa. Y entonces ya me vuelvo es como una roble, como una pared, no quiero que nada me toque, no quiero que nada me... ¿Por qué no? Porque no voy a permitir que me vuelvan a hacer daño. Y entonces termino endiosando eso. Ese se vuelve mi centro, mi foco. ¿Y qué le pasó al muchacho Sansón? Nosotros conocemos la historia que al hombre le sacan los ojos, pero ese man era ciego desde antes. Ese personaje se volvió ciego desde que dejó embolatar por la Dalila. Es que miren, Dalila le hace muchas veces la misma pregunta a este personaje. Todo el día se le pregunta, no, ¿cómo es que, de dónde proviene tu fuerza? ¿De dónde proviene tu fuerza? Y él le dice mentiras, 3 veces le dice mentiras a Dalila. ¿Cómo es posible que este man no se dé cuenta y entonces le dice mentiras y vienen los filisteos y lo atacan? ¿Sí? 3 veces, se volvió bruto ese man. ¿Cómo es posible que le diga 3 veces lo mismo y no se dé cuenta que la vieja lo quiere engañar? Y entonces dice la palabra de Dios que ya lo desesperó tanto, o sea, le preguntaba, hasta que ya, al fin le digo qué es lo que me quita la fuerza, de dónde viene mi fuerza. Y él ahí también se equivoca porque él dice que su fuerza viene de su cabello. Y sí, pues obviamente el cabello está involucrado, por supuesto, pero la fuerza era el Espíritu de Dios sobre la vida de él. Él tenía que tener ciertos comportamientos, guardar ciertas cosas para que el Espíritu de Dios estuviera sobre él y le diera esa fuerza. Pero en ese momento ese muchacho ya estaba muy embolatado. Y él le confiesa eso a Dalila y vienen los filisteos y es cuando le atacan, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y eso nos pasa cuando estamos enceguecidos porque creemos que son nuestros hijos, que es nuestro esposo, que es nuestro jefe, que es nuestro trabajo, que es mi estudio, que es la universidad, que es... No veo. Por eso es tan importante en el segundo punto identificar el ídolo, saber qué es. Preguntémonos qué es, qué puede ser, dónde es que yo puedo estar idealizando o volviendo un ídolo, algo o alguien. El tercer punto que quiero que hablemos hoy es derribar ese ídolo. ¿Cómo vamos a derribar ese ídolo? Primero detectándolo, no saber que, sí, que como que sí algo le estoy colocando allá en un lugar que no corresponde. ¿Y cómo hacemos eso? Primero que todo diciéndonos la verdad, siendo objetivos. Entonces digamos que determinamos que, no sé, que mi esposo o mi esposa es mi ídolo. Entonces mirémosla objetivamente, sin exagerar, porque es que ¿qué es lo que pasa? A veces las mamás, ¿no? Con los hijos, no, es que mi niño, mi niña es perfecto, es maravilloso, es mejor dicho, Dios se sentó y si Dios lo hizo y se sentó a descansar, ¿sí? O sea, eso después de eso no hay nada. No, miremoslo objetivamente, humanicemos a las personas, humanicémoslos, ¿sí?
Sí, claro, tiene cosas maravillosas, por supuesto que sí. Apuntemos, ay, sí, es que es ordenado, o es que es ordenada, bueno, lo que sea. Pero también veamos lo que no, lo que no es. Mirémoslo, que no es. No, pues me gustaría, no sé, que fuese más detallista, que fuese más comunicativa, que chillara menos, porque las mujeres somos muy chillonas en general, que llorara menos. Eso, seamos objetivos. ¿Qué me gustaría incluso que fuera diferente en esa persona? O a veces con las empresas, miren, yo tuve una experiencia personal, yo duré trabajando en la misma empresa 16 años, y un momento por X o Y razón en 3 meses sacaron, o sea, nos sacaron, 300 personas nos despidieron, ¿sí? Y todas las personas llevábamos mucho tiempo, yo era de las que menos llevaba, había gente que llevaba 25, 30 años, y ese impacto, o sea, fue tenaz. Y entonces ahí es donde uno sabe que a veces termina uno dependiendo mucho de su vida, por ejemplo, de un empleo, y cree que esa es la fuente de poder. Así como le pasó a Sansón con Dalila, con el cabello, que él creía que la fuente de poder, al final pensaba que era solo el cabello. ¿Sí? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en lo que nosotros creemos que si no está, mejor dicho, me muero? Y escribámoslo. Y usualmente a veces son personas, incluso nosotros, a veces nosotros hijos terminamos dependiendo mucho de nuestros padres. También ponemos a nuestros padres como ideales. Los idealizamos mucho, por diferentes circunstancias. Entonces lo importante aquí es que tengamos esa claridad y oremos, le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos muestre, porque como estamos así cieguitos, ¿sí? O sea, como que no vemos, entonces oremos y le pedimos al Señor, bueno, muéstrame dónde está, quién es, a qué es lo que le estoy dando el lugar que no corresponde, ¿será mis heridas? ¿Será que me pasó? Y es difícil, sí. O sea, negar que derribar un ídolo es difícil, pues no, sería mentir, pero es necesario. Pero lo más importante es que primero que todo nos demos cuenta de que tenemos al ídolo, de que eso pasa, porque es el primer paso para solucionar cualquier circunstancia que nos pase, que tengamos en nuestra vida. Identifiquemos también dentro de este proceso cuál es la necesidad que tenemos, ¿no? Que tenemos que saciar, porque a la larga, miren lo que le pasaba a Sansón, él necesitaba saciar una necesidad de amor, algo pasaba en él. Amor, reconocimiento, usualmente con los jefes es reconocimiento, ¿no? Queremos que nos reconozcan, o en el empleo queremos que nos reconozcan, o incluso con nuestros padres, a veces nuestros padres a veces pueden ser muy exigentes, o nosotros como papás, ya que somos papás, somos muy exigentes y como que nunca nuestros hijos son suficientes y ellos creen con esa necesidad, o sea, crecen con esa necesidad de nunca soy suficiente, entonces tengo que ser el mejor estudiante o la mejor estudiante, tengo que ser el mejor hijo, que si no hago X o Y cosa, entonces nunca, como que nunca cumplo las expectativas. Y eso pasa mucho y eso genera mucha angustia. Bueno, yo ejerzo la profesión de la psicología y dentro de las consultas que yo tengo pasa mucho eso. Hay personas, particularmente mujeres, que tienen el síndrome de la niña perfecta, así se llama. Sus mamás o sus padres eran tan exigentes que nunca era suficiente lo que ellos hacían. Tenían que ocupar el primer puesto, si no era el primer puesto, no era buena. No puede ser el segundo, tenía que ser el primero. Tenía que siempre ser la mejor en todo, ¿no? Que si el baile, que si la música, que si era el mejor o la mejor en todo. Y eso va creando un conflicto en una persona porque eso de hecho desprende la ansiedad e incluso la depresión. Porque ¿qué pasa? La persona cree que nunca es suficiente, nunca, jamás es suficiente para nada, para nadie, nunca va a encontrar la pareja perfecta, nunca va a ser el trabajador perfecto, ¿por qué no? Tiene esa cruz, esa cosa ya, que esa palabra de su mamá o de sus papás diciéndoles que no es suficiente. Y tenemos esa necesidad de reconocimiento y entonces en esa necesidad de reconocimiento nos volvemos idólatras del trabajo o del estudio y no hay nada más. Entonces quiero que pongamos en pantalla el versículo Mateo 22, 36 al 37, porque una de las cosas que nos ayuda también a identificar
El ídolo es el amor, cuando nos apartamos del amor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces, cuando empezamos a desprendernos de ese amor, primero por Dios, por supuesto, pero también el amor por nosotros mismos, y colocamos por encima de nuestro propio bienestar personas, circunstancias, situaciones, estamos yendo fuera de este principio que el Señor nos enseña. Ámate a ti primero, quiérete, cuídate. Volviendo al caso de Sansón, ¿qué le estaba pasando a Sansón? Él ya estaba totalmente entregada a la necesidad del reconocimiento, el amor, una dependencia literal emocional de esta mujer, y lo llevó a la perdición totalmente. Acordémonos lo que nos decía en los capítulos anteriores del propósito. Nosotros venimos todos con un propósito perfecto, y esto le pasaba a Sansón. Él venía con un propósito súper demarcado y clarísimo, pero en esas búsquedas insaciables de algo que no lo alimentaba realmente en su interior, se perdió completamente el propósito. Cuando nosotros idealizamos, ponemos un ídolo de algo que está fuera de nuestro propósito y que se aparta, porque nuestro propósito jamás se va a apartar del amor por nosotros mismos, y obviamente nunca jamás del amor de Dios. Cuando nos empezamos a apartar, a alejar, ahí vamos mal. Y es identificar eso. Pero a veces estamos tan embolatados que ni siquiera nos damos cuenta de que eso que está haciendo esa persona o eso que yo estoy haciendo me está dañando, ¿no? Estoy ciego, completamente ciego, que era lo que les decía de Sansón. Sansón estaba ciego desde antes de que realmente estuviera ciego físicamente. Él estaba ciego espiritual, emocionalmente. Ya estaba ciego. La sacada de los ojos fue producto de su ceguera inicial. Tan linda. Tenemos una espectadora divina. Entonces no perdamos de vista esto. El amor es el que cubre todo, maravilloso, perfecto, y sobre todo el amor de Dios, ¿no? Pero también el amor de Dios nos hace ver eso, y Jesús le recuerda a sus discípulos eso. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Nosotros nos quedamos con el ama a tu semejante, ¿no? Y queremos amar a los semejantes y amar a los semejantes, pero se nos olvida que la segunda partecita dice como te amas a ti mismo. Entonces primero tengo que amarme yo para poder amar al semejante como yo me amo. Si no, no puedo. Y tenemos nuestro cuarto puntico, que es depender de la persona correcta. Y bueno, es que ese chino Sansón hoy tocó darle duro. Ese es el pobre Sansón. Volviendo al tema, se encegueció tanto Sansón. Y el amor de Dios es tan bello, tan grande, tan espectacular, que él ya estaba ciego, se dio cuenta. Estaba ciego, pero volvió a ver desde adentro. Volvió a ver quién era realmente su rey, su Dios, su todo, estando ciego físicamente. Ya lo habían torturado, de todo le había pasado al pobre Sansón. Lo dejaban calvito. Bueno, claro que ya había pasado tiempo, entonces la palabra de Dios nos narra que le volvió a crecer el pelo. Y cuando vienen los filisteos a torturarlo y a que los divierta, ¿no? Dice la palabra de Dios en Jueces, él le dice a la persona que lo lleva que lo coloque de tal manera, bueno, que pues esté como con las columnas, ¿no? Porque imagino que lo que iba a hacer era tumbar como los cimientos del sitio donde estaban. Y él ahí se da cuenta y hace una última oración y le dice: Dios mío, dame la fuerza nuevamente para que todos estos filisteos se mueran.
¿Sí? Eso es lo que él hace. Y el Señor, tan bello, tan hermoso, lo respalda en esa oración y efectivamente, pues vuelve a estar el poder del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de Sansón y derriba esas columnas y por supuesto caen pues los filisteos, ¿no? ¿Qué le pasó a Sansón? Él entregó su propósito y solo se dio cuenta hasta ahí. Entregó su propósito al enemigo, al león rugiente que busca a quien devorar. Es sutil, nos descontaba el líder Alex la vez pasada que la serpiente, ¿cómo es? Sutil, así es. Y le encontró el punto débil a Sansón. Y así nos pasa a nosotros. El enemigo no encuentra el punto del lado flaco, no lo encuentra porque no lo encuentra y por ahí se va. Por eso es que tenemos que ser no podemos ser ligeros más bien con lo que nos pasa a nuestra vida, y las personas que más amamos pueden ser instrumento para esto, para que nos volvamos idólatras, para que nos apartemos de Dios. Las que más amamos, los más cercanos, porque por ahí somos más frágiles. Y hablo mucho de, pues, eso es que yo lo observo mucho con mamás hijos, mamás que les cuesta soltar a sus hijos. Que el niño, que la niña, que le va a pasar, que no sé qué, que si se más, que… Y entonces tiene una cosa que es el control, ¿no? Quieren controlar todo, que el muchachito no haga, que el muchachito sí haga, y es que como le pasó a Sansón, el muchachito y la muchachita se crecen, y ya no podemos controlarlos. Queremos seguirlos controlando, pero ellos ya no se van a dejar. Entonces viene la adolescencia, ¿no? Ay, que los adolescentes, que no sé qué, pero es que también tenemos que dejarlos ser. Tenemos que dejarlos que ellos también tomen sus decisiones. Y si los ayudamos a que tomen la mejor decisión que pueden tomar, que es entender que somos uno en Cristo, bueno, chévere. Ellos a veces pasan por sus etapas de no querer. Es natural. Yo pienso que todos pasamos por ahí, que como que nos apartamos. Como cuando uno con sus padres crea un vínculo especial y pelea y se agarra y se aparta, pero si uno ha sembrado algo bonito en los hijos, porque uno con los hijos crea lazos invisibles, pero están. Si uno ha sembrado algo lindo en los hijos, siempre van a volver. No importa, van a volver. Así salgan hasta agarrados y que mi mamá es una cansona y que mi papá es un no sé qué. Pero cuando uno tiene un chicharrón y nosotros también somos hijos, ¿a dónde va a correr? A donde la mamá, a donde el papá. Por eso una de las pérdidas más fuertes que tenemos de muerte son nuestros padres. Los duelos más duros son cuando perdemos a nuestros padres, porque sea como sea, allá corremos. A veces, infortunadamente, también nuestros padres precisamente son instrumentos del enemigo para apartarnos de nuestro propósito, porque eso pasa y pasa más frecuente de lo que quisiéramos, pero pasa. Entonces, aquí ¿cuál es la invitación, chicos? Que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ver dónde está mi dependencia, que nos muestre, que nos ayude a derribar el ídolo que hemos formado de mi hijo, de mi hija, de mi marido, de mi mujer, de mi empleo. Yo conozco gente que es workaholic, o sea que eso trabaja, no da un respiro, y que nos ayude a reconciliarnos también con ese amor primero hacia Él, por supuesto, a darnos cuenta de que Él nos amó primero y que es desde ese amor que también nosotros vamos a amarnos a nosotros, y que es del amor por nosotros que también nos vamos a apartar de aquello que nos hace daño. Que me ayude a ser sensible, a darme cuenta a tiempo para yo ser avisado, ¿no? Decir, ¡ah! Dios mío, no, por aquí no es. Y ser más dependiente ¿de quién? De Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Eso somos. Y estamos llamados para vivir esa vida buena, abundante y cumplir ese propósito perfecto para el que Él nos creó, no apartarnos de Él. Eso somos. Creación perfecta, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Eso somos. A eso estamos llamados a ser.
que no permitamos que el enemigo, suavecito, suavecito, como dice una canción por allá, despacito, no, así no, así no. Y no puedo dejar, pensando en este mensaje y haciendo esto, ¿cómo no mencionar a David, al hombre conforme al corazón de Dios, que fue desestimado por su padre, por sus hermanos, que fue perseguido para matarlo, que fue traicionado por su propio hijo? Y este hombre, en el Salmo 73, del 25 al 26, dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios, y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho. Por Dios, yo siento que tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé un poquito más del corazón de David. Lo que les estaba diciendo, este hombre, por Dios, ¿qué no le pasó a David? De todo le pasó a David, pero él es fiel a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades, porque él no es que era un santo varón, pues él mató a un tipo para quedarse con la mujer, no, pues una maravilla, pero él se derramaba en la presencia del Señor. Él decía: sí me equivoqué, sí me arrepiento, y tú eres mi fuente. Si no te tengo a ti, no tengo nada, no necesito nada más de ti. Y yo sé que a veces es difícil, porque pues como a Dios no lo vemos, pero dice por ahí en algún lado la palabra de Dios que si no somos de amar a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a lo que no vemos, no? Pero que David, este par de hombres, David muy, muy cortico aquí, pero este par de hombres que nos ayuden a ver lo que le pasó a Sansón, un hombre extraordinario, que por decisiones mal tomadas, necesidades, búsquedas mal orientadas, perdió completamente su propósito. Y David, que un hombre a pesar de sus errores, porque no era perfecto, por Dios, siempre reconoció al Señor como la roca de su salvación, como su fuente de agua viva. Que eso no sea lo que nos suceda a todos hoy y siempre. Vamos a orar. Coloquémonos en pie, chicos, y vamos a elevarle una plegaria al Señor, y les voy a dejar en pantalla una promesa que el Señor me regaló estudiando este mensaje. Precisamente está asociada al cansancio, ¿no? Cuando me siento agotado, cuando me siento cansado, siento que mis fuerzas se van completamente. Porque cuando encontremos esto del ídolo, que la invitación es a que hagamos el ejercicio. Oh, por Dios, es difícil, ¿no? Es difícil reconocer. Es difícil reconocer. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como a las águilas. Correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Cuando estamos prendidos de la fuente correcta, eso es lo que pasa. Papito Dios, en esta mañana darte gracias infinitas por este tiempo, por este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que haga la obra en cada corazón este mensaje, Padre Santo. Señor, que sea revelacional para nosotros cada vez tu amor y el amor que tú nos llamas a tenernos por nosotros mismos. Santo Rey, gracias, Papito hermoso, por tu presencia, por tu santo, poderoso, perfecto y maravilloso Espíritu, papá.
Señor, permite que dilucide de mi mente, de mi corazón, si hay ídolos, si hay personas, si hay circunstancias que yo adoro más que a ti, que me apartan de recibir, Santísimo Rey, de tu presencia y de tu amor y de entender cuál es el propósito que tienes para mi vida, Señor. Ayúdame, ayúdanos a ver. Que si hay un velo en nuestros ojos sea quitado, Santísimo Señor. Que si hay un velo en nuestro corazón sea quitado. Porque la única forma, Santísimo Padre, de ver la luz que proviene de ti es quitando ese velo, Santísimo Dios. Y tal vez llore, y tal vez me duela, Padre. Tal vez sea difícil, papá. Pero tú estás ahí, tú eres nuestra roca de salvación, papá. Y tú nos darás la fuerza, porque tu palabra dice que nuestras fuerzas serán renovadas todos los días, Santísimo Dios. Y nos postraremos ante ti, Santísimo Dios, para que nos des tu presencia y la energía, Santísimo Rey, y tu luz, tu sabiduría para apartar aquello que no corresponde a tu verdad y que nos aparta de tu verdadero amor, de esa fuente preciosa que no se agota nunca, que es tu presencia, Señor. Derrama de tu preciosa unción, Papito Santo, de tu Espíritu perfecto, precioso y maravilloso, y llénanos de tu luz, de tu paz, de tu verdad, esa que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Ayúdanos a depender cada vez más de ti, a que el somos uno en Cristo sea una verdad para nosotros, a que llevemos a esas personas que tal vez se nos convierten en nuestro ídolo a depender de ti, a que también sean unas en ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Santísimo Rey. Eso dice tu palabra, mi Señor. Elevamos una plegaria especial por nuestros pastores que se encuentran en Ibagué, Padre. Susténtalos, ayúdalos, bendícelos, llénalos de gracia, que tu luz y tu Santo Espíritu esté en ese lugar, por la vida de Paula, por la vida de Cristian y por la vida de todos y cada uno de los que se reúnen allí, Señor. Sé tú moviéndote con poder, Santísimo Rey, para que todos y cada uno veamos tu amor, lo sintamos, vivamos prendidos de tu Santo y poderoso Espíritu, que sea revelacional para nuestra vida. Te pedimos por los ministerios de México, de Montería, de Manizales, por todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que se conectan a través de la tecnología. Padre, gracias por la tecnología, papá, porque nos permite llegar cada vez a más lugares, porque nos permite realmente tocar corazones, Santísimo Señor, porque no somos nosotros, somos solo instrumentos tuyos en tus manos, papá, porque este mensaje simplemente es un mensaje que tú nos entregas para repartirlo por el mundo, Padre. Tú conoces la necesidad de cada corazón, mi Señor. Tú conoces, Santísimo Rey, cómo este mensaje y todos los otros tocan y son necesarios para cada una de las vidas. Porque somos creación perfecta, papá. Porque somos tu creación perfecta. Y tú sabes nuestras necesidades, anhelos, sueños, temores, angustias. Y que esta palabra, Señor, sea esa fuente maravillosa de agua viva en la que vamos a llenar todos esos faltantes, papá. Porque por encima de ti no hay nada, Señor. Nada. Mi enfermedad, mi angustia por quedarme solo, por quedarme sola, no están por encima de ti, Señor. Jamás estoy sola, jamás estoy solo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Como decía David, tú eres mi roca de salvación, Señor. Desde que mi mente y mi cuerpo estén pegados a la fuente, Señor, estoy contigo, soy más que vencedor. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que reveles a cada uno de estos corazones si hay esos ídolos
porque es la única manera, Santísimo Rey, que si los identificamos los vamos a derribar y vamos a verte a ti, Señor, y a sentirte a ti, Padre bendito y maravilloso, para ir a ese propósito perfecto, para volar como las águilas, Señor, que es a las alturas a las que tú nos tienes llamados, Padre. Gracias por tu amor y por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. Nos quedamos en tu amor perfecto, maravilloso y completo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.